capítulo 60. Ya estamos al aire, Ruth. Amén. Aleluya. La primera vez que te digo Ruth. Sí. Aleluya. Es Ruth Saraí. Gloria sea al Señor. Bien, Isaías capítulo 60, versículo primero. Lo voy a leer a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. Solamente este es el versículo que voy a utilizar como clave para el mensaje de esta mañana. Señor, te glorifico y me pongo en tus manos. Me presento ante ti para que en esta noche, en esta mañana, Señor, tú me conviertas en el instrumento que pueda transmitir a tu pueblo tu pensamiento. Permite, Señor, que esta palabra que vamos a predicar pueda edificar a cada hermano aquí presente y a aquellos que a través de las redes sociales de diferentes lugares estarán escuchando esta palabra. Manifiéstate en este lugar y yo te pido que mientras yo predique, tú estés sanando al enfermo. Que mientras yo predique, tú estés libertando al caído. Señor, que tú estés levantando al caído, que estés libertando al cautivo. Señor, y que en este día podamos ver el fruto de esta tu palabra. Yo me rebelo contra toda fuerza del mal y en el nombre de Jesús las cadenas sean rotas sobre las vidas para que sean libres en el día de hoy y que pueda resplandecer tu luz sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse y puede mantener su alabanza como usted desee. Gloria a Dios. Quiero en el día de hoy utilizar esta porción bíblica y precisamente el tema que pongo a este mensaje es levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Muchas veces en esta época en que estamos viviendo, que se le llama Navidad, yo decía los otros días que hay mucha gente que la celebra sin saber lo que están celebrando. Y en realidad, cuando nosotros vamos a la Biblia es tan y tan clara que no hay un evento de lo que está sucediendo hoy que no haya sido escrito muchos años antes y que hoy en día simplemente nosotros lo vemos y ya tiene cumplimiento visible en toda la humanidad. Yo quiero hablar un poquito acerca del escritor de este libro, que fue el profeta Isaías, conocido como uno de los profetas mayores. Isaías escribió muchas profecías acerca del Mesías. Por eso se le conoce como el profeta mesiánico. Al libro de Isaías también hay exégetas que le dan el título de la pequeña Biblia. Amén. Porque en el libro de Isaías hay dos divisiones principales, como lo hay en la Biblia completa. Antiguo Testamento dirigido al pueblo de Israel y Nuevo Testamento incluido a los gentiles. Así el libro de Isaías también está dividido en dos partes principales, donde en una parte se le habla directamente al pueblo de Israel y luego entra a hablar a todas las naciones gentiles. Amén. Este profeta Isaías no era cualquier profeta, porque este hombre vivía saturado de que Dios usaría a la nación judía como una luz para alumbrar al mundo entero, porque él conocía la promesa que Dios le había hecho a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y la simiente a la que Dios se refería hablándole a Abraham no era directamente a Abraham como tal, sino a Jesús, que vendría de esa simiente y que por él todas las naciones del mundo recibirían salvación. En el Nuevo Testamento se menciona a Isaías, y en el libro de Juan, el capítulo 12, versículo 41, la Biblia dice que Isaías vio la gloria de Jesús y habló de él. Y yo lo voy a buscar para que lo veamos. Juan 12, 41. Mira lo que dice este versículo, un versículo muy importante. Dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Escuche bien. Antes de eso había mencionado: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo
los sane. Luego entonces que habla Juan de que Isaías habló de que él vio la gloria de Jesús, porque esta palabra que se está citando ahí es directamente en referencia al Mesías. Así que Isaías fue un profeta que profetizó al reino del sur, o sea, a Judá, y su profecía se llevó a cabo en un momento muy terrible, cuando los asirios habían destruido a Israel del norte, porque usted sabe que la nación judía, cuando sufre lo que se conoció como el gran cisma, que fue cuando Roboam, el hijo de Salomón, cometió el error de consultar a los jóvenes y escuchar el consejo de los jóvenes y menospreció el consejo de los ancianos. Entonces las 10 tribus se fueron con Jeroboam, se apartaron de Jehová porque dijeron: ¿qué tenemos nosotros con la casa de David? Y entonces solamente Judá y Benjamín se quedaron con Roboam y se dividió la nación en 2 naciones: Israel del norte con 10 tribus, Israel del sur con 2 tribus. Entonces Dios utiliza al profeta Isaías y comienza a tratar con él. Lo llama en el año en que muere el rey Usías, que yo hablé de él hace unas semanas atrás aquí, y el rey Usías era primo de Isaías, porque el papá de Isaías, que era Amós, era hermano del rey Amasías, que Amasías fue el padre de Usías. Por lo tanto, Usías e Isaías eran primos. Por eso es que Isaías es marcado cuando Dios lo llama en el año en que muere el rey Usías, por las razones que ya yo le expliqué en otro mensaje. Por lo tanto, este profeta no era cualquier profeta. El profeta Isaías tenía sangre real. Y cuando digo sangre real, la que tenía sangre de reyes, que venía de familia de reyes. Pero a Dios no le importa la posición de los hombres, ni la condición social ni económica. Dios llama a quien tiene que llamar para el momento específico, para el pueblo específico, y para cada pueblo y cada lugar Dios tiene un hombre al cual no le puedan refutar su mensaje. Porque posiblemente si levanta a un Miqueas, que era un agricultor y que era de familia joven, posiblemente aquellos reyes de aquel tiempo no querían, de familia pobre, perdón, aquella gente no iba a escuchar el mensaje. Pero ahora Dios levanta a uno de su clase, para que ellos vean que también a los ricos Dios los ama, que también a los de la realeza Dios los ama, y que no hay un hombre ni una mujer que tenga excusa ante la presencia de Dios, porque Dios usa a quien Él quiere usar. Así es que en el Nuevo Testamento al profeta Isaías se le cita más, o se le menciona más que a ningún otro profeta, porque fue el profeta mesiánico. Este hombre sumamente estaba ahí metido en la palabra que revelaba o que profetizaba la llegada del Mesías, del Hijo de Dios a la tierra. Así es que, según la tradición, porque no está escrito en la Biblia, Isaías fue el profeta al que aserraron. Se lo metieron en una sierra y lo cortaron por la mitad por su mensaje. Porque yo no sé si ustedes todos saben que los hombres de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que citaban la palabra de Jehová como era necesario citarla, siempre tuvieron problemas. ¿Por qué? Porque a los seres humanos les gusta siempre escuchar lo que les conviene. Ese es el problema que tenemos hoy en día los predicadores, que tenemos la predicación como está escrita. Cuando usted predica la palabra como está escrita, no todo el mundo lo ama, porque nos califican de tradicionales o de fanáticos o de legalistas. Pero eso no es nuevo. Eso sucedía desde el Antiguo Testamento, cuando se levantaban hombres de Dios y le decían al pueblo: mira, esto es lo que hay. Y el pueblo se rebelaba contra ellos. Lo vimos en el caso de Juan el Bautista, que lo mandaron a matar porque le dijo a Herodes Agripa que no podía tener la mujer de Herodes Felipe, que era su hermano, que era un adúltero, y por eso le cortaron la cabeza. O sea, a todos los seres humanos les gusta que le den un mensaje suavecito, un mensaje facilito, que le presente un camino sin espina. Pero ¿sabe una cosa? Para usted alcanzar la rosa siempre tendrá que hincarse las manos con las espinas de la mata. Así que para llegar al cielo, este camino no es tan fácil, porque el Señor mismo, hablando aquel día que le preguntaron: Señor, ¿son muchos los que se salvan? El Señor no contestó la pregunta, sino que le dijo al que le preguntó: procura tú entrar por la puerta. Y le dijo: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan. Y luego dice: pero ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella.
Así que hay un juego de palabras entre hallar la puerta y entre entrar fácilmente por ella. Por eso la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces hoy en día la mayor parte de la gente ha tergiversado el proceso y pretende recibir las añadiduras y olvidarse del reino. Si queremos muchas bendiciones, tenemos que humillarnos ante la presencia del Señor. Tenemos que buscar el reino de Dios. Tenemos que buscar la presencia de Dios en nuestra vida, para que entonces Dios sea manifestado como Él quiere ser en la vida de cada cual de nosotros. Así es que, cuando en Hebreos capítulo 11, versículo 37, que se le conoce como el capítulo del Salón de la Fama de los hombres de Dios que vivieron por la fe, se menciona y dice, algunos fueron aserrados. Y se hace referencia a que precisamente el escritor de Hebreos se estaba refiriendo a lo que le pasó a Isaías. Si usted ha estudiado un poco la historia, se va a dar cuenta que de los 12 apóstoles que tuvo el Señor Jesús, solamente el apóstol Juan fue el único que murió de muerte natural y que murió de anciano. Todos los demás apóstoles murieron en muertes trágicas. Todos fueron sacrificados. Todos fueron matados. En otras palabras, a Jacobo le cortaron la cabeza, a Pedro lo crucificaron, y muchos de ellos sufrieron unos martirios terribles en manos de los emperadores y de los religiosos y de los grandes de aquel tiempo. Así es que, como digo yo hoy, siempre digo, la palabra que hoy tú y yo disfrutamos, hermanos, es por gracia, por misericordia, pero le costó a muchos sangre, sacrificio, dolor, angustia. Hoy el cristianismo lo consideramos como algo fácil, por lo menos para nuestros países, porque hay muchos países donde están masacrando a los cristianos. Hay muchos países donde los cristianos están muriendo por su fe. Acá en Occidente, en países como el nuestro, todavía tenemos la bendición de que tenemos libertad de culto, que podemos reunirnos en el templo y alabar a Dios y gritar a voz en cuello, y todavía nadie nos pone una pistola para que nos callemos. Todavía nadie nos mete preso. Podemos glorificar y alabar el nombre del Señor. Tenemos que aprovechar este privilegio, hermanos. Pero no fue así al principio del Evangelio. Mira, a Cristo, que es la base del cristianismo, lo crucificaron. A los apóstoles los mataron. Y a los de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, fueron perseguidos. Pero el Señor había dicho, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Por lo tanto, no importa cuántos se levanten para destruir la obra de Dios, nunca podrán destruirla. Porque Dios está al frente de su ejército. Dios no es aquel que manda al general que pelee la batalla. Él va al frente del general. Él va al frente del capitán. Jehová va como varón de guerra. Y Él es el que comienza a batallar por su pueblo. Por lo tanto, la iglesia nació en victoria. Y la iglesia será el cielo en victoria. Y aunque hoy en día muchos han cambiado. Y aunque la fe de muchos se ha perdido. Todavía Dios tiene en esta tierra un remanente de gente que todavía puede levantar la mano y glorificar a Dios. Y decir, Jehová es Dios, el Dios verdadero, y que no hay otro como tú entre los dioses. Bendecido sea el nombre del Señor. Aleluya. Así que, hermanos, Isaías en el capítulo 53 comienza a describir los sufrimientos del siervo de Jehová, refiriéndose a Jesucristo. Aunque comienza precisamente en el capítulo 52, versículo 13 en adelante. Y este es uno de los capítulos que se le conoce como uno de los capítulos más amados de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque los detalles son tan precisos que parece como si Isaías estuviera hablando al lado de la cruz. Yo pensaba que hay muchas de las palabras o de los verbos que son utilizados en el sufrimiento del Mesías que Isaías los usa en tiempo pasado. Mas él herido fue. Todavía cuando Isaías profetizó, Cristo no había venido. Pero en el determinado consejo divino, ya en el cielo eso había sido decretado. Y por lo tanto, cuando Isaías lo profetiza, lo está diciendo como un hecho ya ejecutado. Todavía, aleluya, era lo que se llama, lo que llama la filosofía, era un acto simplemente en potencia. O sea, no era en acto, era en potencia. O sea, estaba descifrado, programado, pero todavía no se había llevado a la acción. Amén. Ahora Cristo, en el cumplimiento de la profecía, lleva a cabo todo aquello que Isaías había dicho.
Y por eso es que aparecen repetidamente los verbos en el término pasado, como que las cosas ya habían sido hechas, ¿verdad? Que en el consejo divino se había determinado que eso tenía que ser así, y lo que Dios ha determinado, yo quiero que tú sepas en el día de hoy, querido hermano que me escuchas y que me ves, yo quiero que tú sepas que lo que Dios ha determinado es así, y lo que Dios determinó se cumplirá, y lo que Dios dijo será. Te guste o no te guste, me guste o no me guste, esté de acuerdo, esté de acuerdo. Y lo que Dios determinó, lo determinó Él. Y lo que Él determinó se cumplirá al pie de la letra. Porque la Biblia dice que el cielo pasará, que la tierra pasará, pero la palabra de Jehová esa no pasará. Esa se cumplirá tal como fue escrita. Alabanza al que vive. Aleluya. Fíjese bien. Aunque Isaías profetizó alrededor de 7 siglos, 700 años antes de que Cristo viniera, Él habló unas verdades tremendas que tuvieron cumplimiento. Así que no puede haber duda, por si alguien duda, de que toda aquella profecía mesiánica tenía que cumplirse precisamente en la persona de Cristo. Para los judíos les fue difícil aceptar a Cristo como el Mesías. Lo despreciaron, lo crucificaron, le echaron la culpa a los romanos, pero fueron ellos. Porque el mismo Pablo y el mismo Pedro, luego predicando, se lo dijeron a los judíos en la cara: ustedes lo mataron. Amén. Gloria a Dios. Porque es así. Aunque el imperio era Roma y los soldados eran romanos, pero quien los llevó a la muerte fueron los judíos. Amén. Fueron los sacerdotes, fueron los grandes del pueblo, los que eran de su misma sangre, fueron quienes lo condenaron. Gloria a Dios. Así que esto es como en el caso de hoy. No es el que haga el gatillo del revólver y mata a alguien el que verdaderamente asesinó, sino el que planificó a la anterioridad cómo se iba a hacer el acto. Y aquí hay gente que conoce de leyes y sabe bien lo que es eso. Alguien es usado, usa el revólver, pero fue porque alguien le pagó, alguien lo mató o alguien lo mandó. Así que tan culpable es ese como el otro. Esto lo definía un predicador que iba a Puerto Rico antes, que era muy jocoso, y él decía que este es el ladrón el que se roba la vaca como el que le amarra la pata. ¿Es verdad? ¿Sí o no? Este es el ladrón el que se roba la vaca como el que le amarra la pata para que se la robe. Así que los judíos no podían ahora salirse con la suya y decir: no lo matamos, porque lo mataron. Ellos lo mataron. Ahora Cristo tiene misericordia de ellos y viene a ellos. Porque esta porción de la Biblia es tan tremenda, tan profunda. Isaías profetizó alrededor de 19 profecías alrededor de la vida del Mesías. Amén. Profecías cumplidas. Amén. Oigan, hermanos, tremendo hombre, como ningún otro libro. Ahora, él define precisamente la victoria de ese sacrificio. De los capítulos 52, versículo 13 en adelante, habla de una victoria. Pero ¿sabe qué pasa? Que en la vida, para tú tener una victoria, antes de la victoria tienes que tener una batalla. Amén. O sea, tú no puedes decretar victoria sin antes haber peleado la guerra. Aleluya. ¿Escuchó bien? Santo. Por eso es que hoy en día hay muchos predicadores modernos, de estos que vemos por ahí predicando, que todo lo decretan. Que si yo decreto, que si yo declaro, y qué lejos están de la Biblia. Porque sus decretos y sus declaraciones son vanas. No tienen ningún tipo de valor a menos que Dios no lo determine. Porque el mismo Cristo, enseñando la oración modelo, dijo que sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Así es que el decreto de un hombre no va a cambiar jamás la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no la cambia ni el apóstol, ni el profeta, ni nadie. La voluntad de Dios está establecida por Dios eternamente y esa se ejecutará. No importa el hombre, por poderoso que se sienta, o por grande que se sienta, o por prepotente que sea, no va a cambiar los designios divinos. Mira, hermanos, lo que está pasando en la tierra estaba escrito. Vendrían plagas y todavía no es nada, porque estamos viendo principios de dolores. Y en este tiempo usted sabe que hubo gente por ahí. Bueno, aquí yo se lo conté hace poco en un mensaje y lo repito hoy. Se levantó una susodicho profeta cuando venía el huracán María para Puerto Rico y dijo: yo decreto que María no entra a Puerto Rico. Y María entró y acabó con todo lo que había, ¿sí o no? Lo único que María no pudo llevarse fue a Jesús, porque Jesús estaba en el corazón de nosotros y todavía Jesús está vivo, pero se llevó casas, acabó con todo lo que pudo. El decreto era inválido, porque lo decretaba una mujer, no el Dios de los cielos.
Cuando comenzó la pandemia se levantó este Guillermo Maldonado, este de allá, creo que de Guatemala, de Honduras, no sé de qué país, de Nicaragua, que predica mucho por la televisión y que la gente lo ha hecho muy famosísimo, pero que lejos está de la verdad. Y antes que le toque el coronavirus, él lo mataba. En una oración, él mató el coronavirus, él lo destruyó. Y de ahí para adelante fue el coronavirus y dijo, ahora que voy yo. De ahí para adelante es que ha matado y sigue matando gente por montones. Porque mis queridos hermanos, tenemos que vivir una realidad, no podemos vivir de falacias. El evangelio es real. Nosotros no podemos estar viviendo de fantasías, ni estar, como dice el dicho puertorriqueño, ni estar soñando con pajaritos preñados. Mire, mis queridos hermanos, lo que Dios dijo se cumplirá. Y no hay quien lo cambie. Lo importante es que tú y yo estemos preparados para la situación, para el momento, para el día y la hora, y que en ningún momento reneguemos a Dios, sino que le demos gracias a Dios aún por la pandemia, porque la pandemia ha hecho que mucha gente se convierta, la pandemia ha hecho que mucha gente se muera, y muchos de los que se murieron antes de morirse se arrepintieron y se salvaron. Posiblemente si no hubiera dado el coronavirus estuvieran por ahí todavía adulterando y fornicando, pero Dios ha permitido que muchos se vayan con él. ¿A cuántos pastores que estaban a punto de dejar el ministerio, que estaban ya cansados por los problemas de las iglesias, que ya estaban locos por dejarlo todo y seguir corriendo? Dios se los llevó antes que dejar el ministerio, porque Dios es así. Así que yo no favorezco el coronavirus, ni lo aplaudo, no lo reprendo en el nombre de Jesús, no quiero saber de él. Pero tampoco digo no tenía que llegar, que llegó, punto. Quien lo creó o lo inventó, yo no sé quién fue. De dónde vino tampoco sé, ni puedo decirlo porque no soy científico, ni tengo las evidencias. Pero lo que sé es que es un cumplimiento de la Biblia. Que la Biblia me dice a mí claramente que en el tiempo final vendrían plagas, que vendrían pestes y que moriría mucha gente. Y todavía falta más. Todavía falta más. Así que mis queridos hermanos, yo quiero que usted y yo sepamos en el día de hoy que estas profecías que dio Isaías, del capítulo 52, 53 en adelante, habla, miren que dice claramente: mi siervo será prosperado. Primero, qué bendición. Está hablando de esa victoria del sacrificio. Yo no sé si ustedes recuerdan una experiencia que yo le conté a ustedes, que yo estaba creo que fue en los 90, por allá estaba yo en Haití. Y me agarró la Semana Santa en Haití. Era la primera vez en mi vida que yo estaba en Semana Santa en Haití. Porque yo siempre viajaba y trataba de esa semana estar aquí con la congregación. Y un Viernes Santo, estoy yo frente a un templo que tenemos en un lugar llamado Pledó, en el sur de Haití. Estoy debajo de un árbol de almendra que había frente al templito. No habíamos podido dormir en toda la noche porque había unas bandas. Unas bandas son unos grupos de brujos que salen esas semanas en los carnavales en Haití y caminan por las calles la noche entera y comienzan con un grupito y ese grupito sigue aumentando y de noche están cantando y tocando tambores y usted es un desfile totalmente diabólico. Usted ve el brujo principal que va al frente con un látigo en la mano y él va bailando y va dando vueltas a ese látigo y de momento suena el látigo que suena como un disparo. Detrás de él va un grupo de mujeres que están todas vestidas de rojo o de blanco y que son las bailarinas o las esposas de Satanás, según le llaman. Y van bailando como en un zigzag por toda la calle y detrás de él va una multitud grandísima. Yo vi algo tremendo, viví una experiencia terrible, porque yo estoy sentado viendo lo que está pasando allí y de momento me di cuenta que aquel brujo tenía la mano como una batuta, un palito de ese que dan vuelta, una batuta, y él venía con esa batuta dándole vuelta a los dedos. Y cada vez que le pasaba frente a alguien que estaba en la calle, agarraba aquella batuta, mira, y se la ponía así, por encima del cuello. Y a todo el que le pasaba aquella batuta, inmediatamente un espíritu satánico se posesionaba de la persona y esa persona obligatoriamente seguía en el grupo, en la multitud, se metía. Vi una vecina del templo nuestro que estaba friendo chicharrones de cerdo con tostones para vender. Y cuando el brujo pasó y le puso la batuta, la señora se olvidó de los chicharrones, se olvidó de los tostones y siguió como una bailarina bailando y dejó suyo allí y se la llevaron. Y yo estoy contemplando todo eso. Vi una anciana de 85 años y sé la edad porque su hija me lo dijo. Y cuando la vieja escuchó que venían los tambores sonando y los brujos cantando, aquella mujer ya estaba, mire así hermano, encorvada completamente. Y cuando ella escuchó los tambores, inmediatamente encorvada salió para la calle.
Y cuando salió para la calle, el brujo vino y le pasó la batuta por encima del cuello, y aquel cuerpo hizo así, se enderezó como una muchacha de 15 años y se convirtió en una bailarina. Y comenzó a bailar como una muchacha de 15 años. Yo todo eso lo vi. Y recuerdo que la hija de aquella señora decía: mi mamá está vieja hasta que llega a Gagá. Cuando llega a Gagá se le olvida los dolores que tiene y ya se convirtió en una joven. Aquella multitud comenzaba con 10 o con 15 y terminaba con miles de personas. La noche entera, así que nosotros no habíamos podido dormir toda la noche porque toda la noche habían sido ruidos satánicos. Cuando va pasando frente a mí el brujo, yo estoy así sentado frente al templo, inmediatamente se dirigió hacia mí y trae la batuta en la mano para ponérmela a mí en el cuello. Pero cuando vi que se acercó, me puse de pie con la autoridad que Dios me da. Porque al enemigo tú no le puedes tener miedo. Si le tienes miedo, te come vivo. Al enemigo, me dice la Biblia a mí, resístelo. Escuchó esto y le voy a entrenar algo aquí. La Biblia dice: someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. La Biblia no te manda a ti como cristiano a pelear con el diablo. Ese es el problema de muchos cristianos que dicen que van a pelear con el diablo, lo invitan a pelear y el diablo siempre le gana y lo derrota. Dios no te mandó a ti a pelear con el diablo, Dios te mandó a ti a resistirlo. Y resistirlo es pararte firme donde tú estás y de ahí no moverte. No importa lo que él traiga, no moverte de ahí. Y yo me puse en pie con la autoridad que Dios me dio. Y inmediatamente que el hombre trató de pasarme la batuta por aquí arriba, yo me le quedé mirando y dije: te reprendo en el nombre de Jesús. Y dio un salto, reculó para atrás con todo y batuta, me miró con mucho odio y siguió caminando y se fue con sus bailarinas. Venía un jovencito que yo recuerdo que tenía las piernas bastante viradas, y aquel jovencito tenía 19 años y venía también en el baile, y de momento, cansado del camino, todo sucio y lleno de polvo, porque muchas veces mientras vienen por el camino se manifiestan demonios y los ponen a revolcarse como cerdos en el piso, y usted ve a esa gente llena de polvo de la cabeza a los pies sucios y de lodo, arrastrándose porque los demonios los arrastran, porque eso es lo que sabe hacer el diablo, arrastrar a la gente. Por eso es que yo tengo que estar agarrado de Cristo y tú de Cristo, porque el que se va de Cristo el diablo lo arrastra, lo lleva al fango, como hizo con el hijo pródigo, lo pone a comer algarroba. La única garantía de que tú estés de pie y que te levantes es que Cristo esté contigo. Por eso es que el mensaje de hoy comienza diciéndote: levántate. Bueno, con eso. Y recuerdo que aquel joven se sentó al lado mío. Y yo dije: muchacho, ¿qué edad tú tienes? 19 años. ¿Y cómo es posible que tú, un joven de 19 años, andes detrás de esta gente? ¿De dónde tú vienes? Y cuando me dijo de dónde venía, hermanos, estábamos hablando a kilómetros de distancia de una ciudad muy lejos del lugar donde estábamos. Llevaban días de camino y noche en esa caravana. Y ahí yo empecé a hablar de Jesús. Y dije: ¿cómo es posible que tú, un joven como tú, sigas siendo engañado? Mira el brujo adelante. A él todo el mundo le da comida. ¿A ti le da comida? No, a mí no. Ah, pues las brujas que van con el brujo, esas donde se paran, la gente le da las frituras que tienen, le da los chicharrones que tienen, pero los que vienen atrás, eso es misericordia divina, punto. Así que imagínate tú, te están explotando, te están utilizando, y ahí le presenté a Jesucristo, le presenté el plan de salvación. Otro de los brujos que andaba en el grupo, cuando me vio dialogando con el muchacho, viró para atrás y vino y se me paró de frente así, y empezó a mirarme con mucho odio, y yo lo miré con mucho amor, pero con mucha autoridad de Dios, porque yo no me iba a amedrentar. Y yo le dije estas palabras: ¿por qué ustedes están festejando? ¿Por qué están festejando si Cristo murió en el Calvario? Porque están ellos festejando porque Cristo había muerto. Y me dijo estas palabras: estamos de fiesta nosotros los brujos porque lo matamos. Nosotros matamos a Jesús. Y yo me paré y le dije: pero ¿sabes una cosa? Se te olvidó que Él resucitó, que no está muerto, que está a la diestra del Padre, lleno de poder y de victoria. Dio la vuelta el brujo bien molesto y se fue. Y el jovencito me dijo: yo mejor regreso a mi casa. Y aceptó a Jesús y se fue para su casa. Oiga, Cristo vino para levantar al que esté en el polvo. Cristo vino para levantar al caído. Ahora Isaías, hablando, dice: mi siervo será prosperado. Y dice: y será engrandecido, y será exaltado, y será puesto en alto. Todo eso lo dice la Biblia en Isaías 52, versículo 13 en adelante. Ahí está hablando de esa victoria grande del sacrificio. Hace un tiempo atrás escuché yo a uno de estos predicadores falsos
de estos supuestos apóstoles que andan por ahí hablando, que se atrevió a decir que Cristo había sido un derrotado en el Calvario. ¿Cómo es posible decir una cosa así si cuando Cristo murió en el Calvario, antes de morir, miró la multitud y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Propició el perdón para que se llevara a cabo la reconciliación entre Dios y el hombre. Antes de morir dijo: consumado es, que significa terminé la obra. Cumplí con lo que tenía que cumplir. Ya no tienen que ir donde el sacerdote ni donde el otro. Ahora vayan a mí directamente, porque yo cumplí la obra. Mire, es tan terrible que cuando Cristo murió y entregó su espíritu, las tumbas, los sepulcros se abrieron y mucha gente que había muerto se levantaron de entre los muertos, y la Biblia dice que le aparecieron a sus familiares. Oiga, qué cosa grande. Porque ni la muerte, ni la tierra, ni la tumba pudieron resistir la presencia de ese Cristo maravilloso. Aquí es que Cristo no fue derrotado en el Calvario. Por el contrario, la muerte de Cristo de principio a fin, a pesar de los dolores y de los sufrimientos, fue una victoria. Y si Él venció, yo venceré. Y si Él venció, tú vencerás. Y si Él tuvo victoria, yo tendré victoria. Pero antes tendremos que guerrear, tenemos que batallar, tenemos que entrar en la batalla para luego proclamar esa victoria. Fíjese, antes de esa exaltación era necesaria esa humillación. Yo tengo una lista aquí que no puedo explicársela toda, pero la escribí con calma y la dividí conforme a como aparece en la Biblia. Fíjese bien. Vaya luego, cuando usted tenga tiempo, a Isaías 52, 53, ahí la va a encontrar. Fíjese bien, antes de esa exaltación era necesario la humillación. La Biblia dice: se asombrarán de ti muchos. Muchos se asombrarán de ti. Número 1, fue desfigurado su parecer. Número 2, fue desfigurada su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Pero número 3, habla de su fragilidad y dice: subirá cual renuevo. ¿Sabe lo que es un renuevo? Una rama tierna que está empezando a nacer. ¿Sabe qué muestra eso? Fragilidad. Pero ¿sabe qué pasa? Que esa rama que nace débil, si usted la deja crecer, necesitará luego un hacha para poder cortarla. Así que Cristo apareció aparentemente muy frágil, muy débil, y murió él solo. Pero mire cuánta gente hay en la tierra, seguidores de ese maravilloso sacrificio. Así que dice bien, número 4, como raíz de tierra seca. Isaías habla claramente, dice raíz de tierra seca. Porque la raíz de tierra mojada crece a velocidad, engruesa a velocidad, porque no tiene impedimento. Pero una raíz en tierra seca tiene que luchar para sobrevivir. Se le hace muy difícil porque no recibe el agua suficiente. Tiene que pelear contra la dureza de ese terreno. Así de difícil sería el sacrificio de Jesucristo. Dice, número 5, no hay parecer en él. Número 6, sin atractivo para que le deseemos. ¿Por qué? Porque lo iban a herir tanto en el Calvario que no tendría ningún atractivo físico para que nadie lo mirara y lo deseara. Se vería tan y tan feo como se vio Cristo. Pero su belleza espiritual iba por encima de todo lo que pudieron hacer en su parte física. 2 cosas luego dice, 7, despreciado y desechado. No es lo mismo. Tú puedes despreciar a alguien, pero desecharlo es echarlo de ti. Hay gente que es despreciada, pero no desechada. ¿Ves? Hay gente que tiene un hijo y lo desprecia porque no le gusta como es, pero siempre lo protege. Pero cuando lo desecha, es que lo tira fuera de su casa, ya no quiere ni verlo más. Así que Cristo ahí se presenta como que fue despreciado y desechado. No solamente eso, se le llama el número 8, varón de dolores, porque él experimentó en él todo el quebranto, que es la parte 9. Número 10, y nosotros
escondimos de él el rostro. O sea, cuando lo vimos sufrir, nos hicimos de la vista larga y le dimos la espalda. Hermanos, menospreciado y no estimado. Todas esas 11 o 12 cosas sufrió nuestro Señor Jesucristo. Estaban dichas por Isaías y se cumplieron. Ahora, ¿qué sucede? Que todo esto lleva a lo que nos enseña la palabra de Dios, y que es lo que podemos aprender a través de la teología. Todo esto que Cristo hizo a través de todos estos eventos que lo llevaron a lo peor de la historia, lo que hizo fue la sustitución. ¿Qué es la sustitución? Tomar el lugar que te correspondía a ti y me correspondía a mí. Todos esos males dichos por Isaías eran los que merecíamos nosotros. Pero ahora Cristo, en su misericordia que hizo, nos sustituyó. Y ahora voy a la segunda parte, donde Él dice, número 1, llevó nuestras enfermedades. ¿Las llevó? ¿Las llevó, hermano? ¿Cuántos están enfermos aquí? Levante la mano que esté enfermo hoy. ¿Sabe algo? Ya Él llevó tus enfermedades antes que las tuvieras. Antes de que tú nacieras, ya Él había pagado el precio en el Calvario por tus enfermedades. Por su llaga, nosotros fuimos curados. Hoy, Eliasín Torres, que está aquí, da gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque hoy es mi cumpleaños. No el cumpleaños cronológico, sino el cumpleaños de mi resurrección. Un día como hoy, 27 de diciembre del 2015, hace exactamente 5 años, a esta hora, me habían sacado a mí. ¿Qué hora es? A las 11 me sacaron. A las 11 de la mañana me sacaron a mí de mi cuarto. Y son las 11:15. A esta hora iba yo entrando por las puertas de la sala de operación del auxilio mutuo. A esta hora, mis queridos hermanos, estaba Candy afuera y mis hijos esperando mi partida. A esta hora estaban ustedes, los miembros de mi congregación, llorando porque la noticia era que posiblemente no saldría con vida de aquella operación. Y a esta hora fue la última vez que yo pude estar relacionado con esta tierra. Porque precisamente cuando las puertas de la sala de operaciones se abrieron y yo entré a aquella sala, allí era que me estaba esperando una nube blanca. Aleluya. Aleluya. Muchos ya saben el testimonio. Y cuando yo vi esa nube blanca, que yo entré a la sala de operaciones, el más nuevo aquí que no lo saben, yo vi, cuando una voz me dijo que me pusiera de pie. Y yo me puse de pie. Pero quien se puso de pie no fue mi cuerpo, fue mi alma. Porque mi cuerpo se quedó acostado allí en el quirófano. Pero el verdadero Eliasín, el del alma, se puso de pie. Y cuando yo miré, yo estaba de pie en una nube. Y yo vi en aquel momento cuando aquella nube comenzó a irse como a cámara lenta. Y cuando la nube se iba yendo, yo entendí que era mi muerte. Porque quiero que tú sepas que tú sabes, en el momento de la muerte, tienes conciencia de lo que está pasando. Si te vas con Cristo y si no te vas con Él. Aprendí muchas cosas que no sabía como predicador, porque yo toda mi vida le he servido a Cristo y soy predicador de 17 años y en mis manos ha muerto mucha gente. Murió mi madre, han muerto varios de mis hermanos, muy miembros de esta iglesia. Mucha gente ha muerto en mis manos. O sea que yo he tenido el privilegio de entregarle sus almas al Señor en el momento de partir. Y yo siempre he predicado que los ángeles de Dios venían a buscar el alma de los santos, siempre. Pero yo nunca había muerto. Así que yo no sabía que también Satanás hace acto de presencia. Y yo creo que tanto los presentes como los ausentes esta mañana que ven a la distancia sepan que aunque tú seas cristiano, en el momento de tu muerte Satanás vendrá a pelear la última guerra, a ver si puede minar tu fe, a ver si puede desviarte y desanimarte de lo que tú has creído. Y en ese momento, cuando esa nube comenzó a moverse lentamente, yo entendí que estaba muriendo y hablé con mi Señor. Y yo le dije: Señor, si verdaderamente yo la hora de mi partida, que así sea.
Pero si todavía tú me necesitas en esta tierra para salvar aunque sea un alma, detén esta nube. Y cuando dije así, yo sentí esa sensación que usted siente cuando usted ve un carro a velocidad y frena. Yo sentí que aquella nube frenó. Y cuando frenó, me bajé de la nube y me puse de pie. Mi alma, el cuerpo ya lo estaban operando. Los médicos no sabían lo que estaba pasando allí, pero en aquel momento la nube desapareció. Y cuando yo estoy de pie, veo aquel personaje que llega y se para mi mano derecha. Y aquel personaje, yo lo vi como ven ustedes ahora, un hombre, con una voz bien grotesca, con una voz bien extraña. Me dijo: mira, ese Cristo al que tú tanto le has servido, mira cómo te abandonó y te traicionó cuando tú más lo necesitabas. Y cuando él me dijo esas palabras, yo entendí la voz de quién era. Era de mi enemigo el diablo, que el Señor lo reprenda. Y cuando yo escuché, le dije: mentiroso, yo sé que el Señor está conmigo. Cuando dije esas palabras, él voló, se paró frente a mí. Yo calculo como a 3 pies de distancia. Los médicos no vieron esto, nadie más vio esto, pero yo lo viví, lo vi. Y aquel personaje frente a mí como a 3 pies de distancia, hermanos, me miró fijamente, y aquella cara que yo veía como de hombre comenzó a tomar cara de león y comenzó a transformarse como en un león. Y yo nunca me olvidaré cuando aquellos colmillos me los asomó y me habló y me dijo: te odio a muerte y odio a los tuyos. Y me dijo: porque tú entraste en mi territorio. Rápidamente yo entendí a qué se refería, y es que la República de Haití fue vendida a Satanás en el 1803 en una ceremonia satánica. Y en el 1976, de 20 años, yo llegué como misionero y empecé a predicar el evangelio y a invadir los territorios de la brujería, y me metí por 5 ocasiones a los templos satánicos a predicar a los brujos. Y por la misericordia de Dios me he ganado alrededor de 6 brujos que bebían sangre y comían carne humana, y me los gané para Cristo, para gloria de su nombre. Y me gané gente que eran brujos, y he tenido oportunidad de ver a los zombies con mis ojos, no que me lo cuentan. Y me dijo: por eso te odio, porque entraste en mi territorio, porque reclama a Haití como su territorio. Y cuando me dijo esas palabras, abrió la boca. Cuando abrió la boca, empecé a echar fuego. Yo veía fuego que salía de su garganta, y me dijo: mira lo que le voy a hacer a los tuyos. Y en ese momento yo vi cuando trataba de agarrar a mis hijos y a mis nietos y a meterlos en el fuego. Aquí está mi nieto Elio hoy. Elio, ponte de pie, que muchos hermanos nuevos no saben quién eres tú. Este es mi nieto mayor. No sabe la guerra que tuve yo por él, la que estoy teniendo por él. Elio, puedes sentarte ya. Porque en esa batalla yo veía, hermanos, cómo el enemigo trataba de agarrar a todos mis nietos y a meterlos en el fuego, y a mis hijos y a meterlos en el fuego. Mi guerra duró, ¿sabe cuánto? 8 horas. 8 horas duró el trasplante. 8 horas duró la operación. 8 horas de guerra. Pero yo lo único que le decía era: Satanás, los míos tú no los puedes tocar. A mí tú no me puedes tocar. A mis hijos tú no los puedes tocar. A mis nietos tú no los puedes tocar. Ellos son propiedad de Dios. Y él luchaba, y él luchaba, y él luchaba. Mira, hermanos, en esa experiencia yo vi cuando yo llegué hasta la puerta de este templo. Esto nunca lo he dicho. Hasta la puerta de este templo llegué yo luchando por el alma de ellos, luchando por arrancárselos a Satanás, que quería matarlos. Qué batalla grande tuve. Pero cuando él vio que mi fe no menguó, que él no pudo hacerme desmayar, aquellas sombras pasaron. Y cuando aquella sombra pasó y se fue, yo entonces vi una luz. Como a 10 o 12 pies de distancia yo vi una luz. Y en esa luz yo vi al deseado de las naciones. Allí yo vi aquel del que profetizó Isaías. No le puedo decir que le vi el rostro, porque el rostro era un rostro de gloria, pero yo vi su vestidura blanca que estaba de pie. Y yo oí una voz bien dulce
Cuando me dijo, yo nunca me he apartado de ti. Yo nunca te he dejado solo. Ve, contrario que me decía Satanás, que me decía, te abandonó. Yo nunca te he dejado solo. Y me dijo, porque yo prometí estar contigo aún más allá de la muerte. Y aún más allá de la muerte yo estoy a tu lado. Cuando me dio esas palabras, chiquín, mi alma empezó a llorar, porque llora el alma es quien llora, no es el cuerpo. Mi alma lloraba. Y perdone que estoy remembrando esto otra vez, porque hay gente nueva que no lo sabe, y gente por las redes que no han oído este testimonio, pero él llevó mis enfermedades, y por eso lo estoy diciendo hoy. Mire, y cuando aquel personaje me habló, mi alma lloró, y yo oí cuando mi alma le decía, Señor, si tú sabías que yo iba a sufrir tanto en esta tierra, porque desde niño estoy sufriendo, porque he sido calumniado tantas veces, porque he sido perseguido tantas veces, porque han querido destruir mi moral tantas veces. Y mi alma lloraba ante el Señor, y ahí Él me habló y me dijo, porque yo quería que tú aprendieras a confiar solamente en mí, no en el hombre, porque el hombre falla y el hombre traiciona, pero yo soy fiel. Y me dijo, y yo quería que tú aprendieras a depender únicamente de mí y no del hombre. Y después que me dijo esas palabras, me dijo, dile a los pastores que contiendan por la verdadera fe y que luchen por mantener la sana doctrina, la que conocieron desde el principio, y que no permitan que ningún pensamiento moderno los haga cambiar de su modo de pensar, porque solamente se levantarán en el rapto los que guardan mi palabra y los que viven mi doctrina. Yo se lo cito textualmente tal como él me lo dijo. Me mencionó hasta algunos pastores por nombre y yo le di el mensaje. Cada cual es responsable ante la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día gran parte del pueblo de Dios ha cambiado la doctrina bíblica. Porque hoy en día la gente está viviendo de fábulas de viejas. Están hablando tantas cosas que no son lo bíblico. Es preciso ver solamente las navidades. Mire, decía Ricardo ahorita antes de comenzar el culto, muchos cristianos en Navidad cogen vacaciones. Eso se decía antes. Sacan un permisito. Y yo veo gente, mire, posteando cosas aún por Facebook, que todo el mundo lo ve, que eso es público. Cristianos brindando con copas de alcohol. Están brindando con copas de alcohol en la Navidad, cuando esto es prohibido a los cristianos no toman alcohol. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice claramente, no codicies el vino cuando rojea. Y la Biblia te dice, no te embriagues con vino, mas embriágate con el Espíritu Santo. La Biblia es clara en todo esto. Ahora los cristianos de nuestro tiempo, después que Dios los había levantado, muchos han vuelto a la vida vieja. Y están otra vez los cristianos tomando alcohol. Y hay cristianos que fuman. No sé cuántos han visto. Ya lo quitaron, gracias a Dios. Pero yo llegué a ver un tiempo atrás un predicador, un pastor estadounidense, predicando por la televisión mientras predicaba fumándose el cigarrillo. Y predicando y fumando el cigarrillo. A esto hemos llegado. Entonces un montón de gente se ha olvidado de que Dios es real. Y cuando el Señor me dijo a mí esas palabras y me dijo, dile que contienda por la verdadera fe, es porque hay una fe que es falsa. Así que Dios no quiere que vivamos en la fe falsa, quiere que vivamos en la verdadera. Y cuando me dice que hay una doctrina sana, es porque hay una doctrina enferma. Él hace la diferencia entre doctrina sana y doctrina enferma. Yo quiero ser de la sana. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Es duro esta palabra, ¿verdad? Es duro este mensaje, pero hay que decirlo. Para el cielo va todo el mundo. Esto no es cuestión de decir Señor. La Biblia dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y la Biblia dice a mí que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Hay que ser santo para ver al Señor. Entonces, el Señor, mis queridos hermanos, llevó nuestras enfermedades, las cargó. Gloria yo doy a Dios, que después que tuve esta experiencia gloriosa con el Señor me dio la oportunidad de regresar a la vida. Y me dijo, regresa, el tiempo no ha terminado. Y regresé. Y estaba ahorita hablando un ratito allí con Ricardo, contando cómo fue.
que yo vine a tener conocimiento de que estaba en la tierra 4 días después de aquel trasplante de hígado. 4 días. Conectado a 13 máquinas. Que yo tengo las vistas. Un día de este estaba hablando de Carlos que vamos a comprar una pantalla para ponerla aquí en la iglesia, porque le voy a pasar las vistas completas, todo el proceso, donde estoy ya muerto. Un día como el 25, mis hijos, especialmente Eliasín, que estaba aquí, y Yari, que era la que estaba en Puerto Rico, fueron para decirme el último adiós. Porque el día de Navidad de 2015 le daban a mis familiares a cada uno 2 minutitos para contemplarme por última vez. Y allí está plasmado en una foto cuando mi hijo Eliasín fue a despedirse de mí, y ya mi cuerpo estaba negro, toda mi cara estaba morada, negra, porque ya estaba dando el paso al otro lado. Pero gloria a Dios, que Dios me devolvió la vida, que estoy aquí, que estoy vivo, que estoy en salud, que a pesar de todo tengo la victoria, y que el proceso no fue fácil. Porque ¿cuántos días fue, Carlos, la segunda operación? A mí se me olvida, ¿fueron 8 días o 6 días? 8 días después del trasplante, mi cuerpo rechazó el hígado y tuvieron que llevarme a la sala de nuevo y operarme otra vez. La primera operación duró 8 horas, la segunda duró 6 horas, y en esa segunda volví y me fui y caminé por un camino estrecho, y había a mi izquierda un precipicio y a mi derecha había un jardín. Y yo caminaba y yo oía mi alma cuando decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y oía una voz que me decía: no mires el precipicio, porque si miras el precipicio nunca regresarás. Y yo nunca más miré el precipicio, miraba el camino recto y volví a pasar. 8 días después, la segunda operación. ¿Sabe lo triste que es eso? Una herida de 100 puntos, abrirla por segunda vez, para volver a limpiar todo lo que había ahí, que se había contaminado de nuevo. Mi condición no fue fácil. Para los hermanos que están aquí que no lo saben, la bilirrubina, lo normal en un ser humano, es 1300 o 1.3, y la mía llegó a 8500. Imagínense usted, mis glóbulos blancos estaban en el suelo, mis glóbulos rojos estaban en el piso, la albúmina se fue al piso, mi hemoglobina, hermanos, llegó a bajar a 4. Yo estaba ya para irme. No sabe cuántas transfusiones de sangre me hicieron, cuánta plasma tuvieron que ponerme. Cuando yo desperté 4 días después, yo estaba conectado por todos lados de mi cuerpo. Aquí me habían perforado esta vena y esta vena, y aquí, hermanos, habían 4 salidas, y aquí habían 4 salidas, porque por un tubo entraba plasma, por otro entraba antibiótico, por el otro entraba morfina, por el otro entraba la sangre, por el otro entraban las plaquetas, porque mis plaquetas se han ido a 30 y lo normal es 150.000. Era un cadáver, todo estaba acabado, pero Cristo, dijo Isaías, que Él había llevado mis enfermedades, y como Él las había llevado, me levanté otra vez. A mí me enseñaron a caminar de nuevo. Yo no caminaba ya porque se me olvidó cómo se caminaba. Usted dirá: eso es raro. Sí, se me olvidó, porque los pies se me trababan. Yo no sabía ya cómo sentarme, porque cuando me trataba de sentar me caía. Aquí está Helio de testigo. Una noche que me levanté en la cama, porque yo estaba ya, mi mente se iba, y yo quería levantarme, pero como la pobre Candy casi no dormía, yo tenía muchas veces que llamarla para que me ayudara, para que me ayudara a orinar o a hacer mis necesidades, que no podía. Y aquella noche dije: no la voy a molestar, porque la llamé y ella no me escuchaba. Y de momento yo hice el esfuerzo, como pude, hice fuerza, yo mismo agarré este muslo y lo tiré al piso. Y di vuelta y agarré con mis 2 manos esta pierna y la tiré al piso. Y cuando quedaron mis 2 piernas colgando de la cama, hice un esfuerzo por levantarme. Ahí, hermanos, perdí el equilibrio, caí de boca y me fui contra la pared. Y Helio estaba durmiendo al lado mío en un colchón que él había puesto al lado de mi cama para cuidarme por la noche. Gloria a Dios. Mis nietos se habían venido a dormir en casa y dormían todos alrededor de mi cama. Y cuando yo traté de ponerme en pie, caí encima de Helio. Por poco lo parto por la cintura, porque mi cuerpo cayó sobre su cadera, que le estaba virado de lado. Y cuando se levantaron ellos, yo no sabía quién era. Él me preguntó, eso me lo cuentan ellos luego, que él me preguntó y me dijo: papi, ¿para dónde tú vas? Y yo lo que le contesté fue: voy para el cielo. Ellos entendieron que yo iba a morir. Ahí comenzó el llanto en casa, el sufrimiento. Hermano, eso fue terrible, días difíciles. Otra de las noches, recuerdo que el frío era tan terrible, yo sentía como que estaba empapado en agua en la cama.
Y yo me sentía con un frío tan terrible, me tenían con muchas frisas y yo no podía soportar. Y como pude, toqué a Candy nuevamente y le dije: Candy, me oriné encima porque tengo mucho frío. Y cuando Candy se levanta y me quita la frisa de encima, yo no me había orinado, hermano, yo estaba vaciándome en sangre. Mi cuerpo estaba expulsando sangre y ya mi cama estaba bañada en sangre. No fue fácil el proceso. Que mucho lloró Candy. Todavía llora. Y todavía yo lloro. Y todavía Dios llora. Y todos mis hijos lloran porque fueron parte de este proceso. Y yo sé que aquí había hermanos de la iglesia que no podían llegar a casa a verme, y que cuando iban se quedaban en la sala y no entraban al cuarto porque me decían, después me dijo el pastor, no tenía corazón para verlo. Oiga, pero gloria a Dios por mi Señor. ¿Cuántos pueden alabarle a Él? Esa fue la segunda operación. 28 de abril. Celebramos un culto glorioso aquí de Acción de Gracias. Vino mi familia, vino la iglesia. Testifiqué lo que le estoy testificando en la congregación. 28 de abril. Y los 2 días después del hospital me llaman: preséntate inmediatamente. Cuando me presento, un tercer rechazo. Mi cuerpo volvió a rechazar mi hígado. Me tienen que volver a llevar de nuevo a la sala de operaciones. No era fácil, hermanos, saber que iba a pasar otra vez por un proceso tan terrible y tan doloroso, sin saber si volvería a la vida otra vez o si todo se acababa allí. Y aquel día, 5 de mayo del 2016, me llevan nuevamente a la sala. Y aquel día vi la gloria de Dios. Porque cuando yo entré a aquella sala, recuerdo lo último. Me miraron boca abajo, me pusieron oxígeno, y aquel médico me dijo: ¿cómo te llamas? Le dije mi nombre. ¿Qué edad tienes? Le dije mi edad. Es lo último que yo recuerdo. Porque ahí de momento yo vi un joven que se me presentó y me dijo: canta. Y yo comencé a cantar. Pero de momento, cuando yo me di cuenta, yo estaba en un jardín hermoso. Yo pienso que yo fui al paraíso, porque era un jardín hermoso donde había muchas plantas organizadas de una forma perfecta. Y yo paseaba entre esas plantas con aquel joven que me guiaba, y lo único que me decía era: canta. Y yo cantaba en francés, y yo cantaba en hebreo, y yo cantaba en inglés, y yo cantaba en español, y yo cantaba en creol, y yo alababa y glorificaba a Dios, y cantaba. Yo no puedo explicarle a ustedes porque el gozo que yo sentía, yo no lo puedo explicar aquí en la tierra, porque era un gozo inefable. Yo sentía que yo flotaba, yo sentía que yo era dueño del espacio. Qué alegría tan grande yo sentía estar allí. Y cantaba. No sé cuánto duró la operación, hasta que de momento aquel joven me dijo: desciende. Y yo empecé a volar. Y yo sentía que yo volaba y volaba y flotaba con un gozo. Pero qué gozo, yo no puedo decir a ustedes, hermanos, cómo era, que el gozo era más grande que lo que yo puedo decir en esta tierra. Y cuando llegué al hospital, ya me tenían en recovery, y había una doctora al lado mío. Usted lo ha escuchado, pero se lo repito hoy porque estoy hablando de esto. Y la doctora me tocaba aquí, y me tocaba y me decía: Eliasín, estás ahí. Eliasín, me regresaste. Yo la oía, pero yo no podía contestarle, porque mientras ella me hablaba, yo oía mi voz, mientras yo alababa a Dios, mientras yo cantaba. Recuerdo que estaba recitando el Salmo 23 en francés, y yo decía: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Y yo decía: quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Que significa en español: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y yo alababa y glorificaba, y yo gritaba y decía: c'est l'Éternel qui est Dieu. Jehová es el único Dios. Y yo volví a oír mi voz que decía: c'est Jésus-Christ qui mon sauveur. Jesucristo es mi Salvador. Cantaba y alababa, hasta que de momento pude reaccionar. Caí en tiempo, abrí mis ojos, vi la cara de aquella doctora bien distorsionada que fue tomando forma, hasta que la vi fijamente y me dijo: ¿estás aquí? Sí, llegué. Me dijo: muchacho, yo no sabía que tú cantabas tan bonito. Y yo dije: ¿por qué?
Y me dijo, porque llevas mucho tiempo dándonos un concierto. Me dijo, mira, todos esos pacientes que están en camilla, que están esperando para entrar a la sala, están todos en silencio escuchando el concierto que tú nos estás dando hace rato. Tú has predicado, tú has orado, tú has cantado en diferentes idiomas. Qué cosa maravillosa, hermano. Me llevaron al cuarto y recuerdo cuando llegó aquel médico que me operó, que parece que tenía conocimiento bíblico, me habló y me dijo, mientras te operábamos ayer, tú estabas en Pentecostés, porque estaba hablando lenguas espirituales y la sala se llenó de un ambiente espiritual. Y llegó el otro médico que me atiende y me dijo, no sabía que tú hablabas francés. ¿Por qué lo sabes? Porque mientras te operábamos tú estabas hablando en francés. Yo entendí el francés que estaba hablando. Y yo, ¿sabes lo que pasa? Que aunque mi cuerpo está inconsciente, mi alma está conectada con mi Señor. Alabe a Dios en esta mañana. Gloria a Dios. Perdone que yo lloro, pero yo revivo el momento, porque nadie sabe esto hasta que no lo pasa uno. Y entonces lo deseo ni a mi peor enemigo. Pasar por el proceso de la muerte no es fácil. Saber que solamente dependes de la mano de Dios en momentos tan terribles, y ver a los que tú amas a tu alrededor y no poder decirle te amo, ni por lo menos levantar la mano para decirle hasta luego. No podía, pero gloria a Dios, estoy de pie. Estoy en el templo esta mañana porque yo me levanté y yo resplandecí. Yo me levanté y yo resplandecí. Y yo invito a todos que están aquí hoy que se levanten y resplandezcan. No es hora de estar apagados, no es hora de estar acostados, no es hora de estar sentados. Es hora de levantarse y de ponerse de pie y de resplandecer de acuerdo a la voluntad de Dios. Aleluya. Sufrió Él nuestros dolores. Mire, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nos curó por su llaga. Cargó en Él el pecado de todos nosotros. Fue angustiado y afligido. Enmudeció como cordero y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores. Por cárcel y por juicio fue quitado. Cortado de la tierra de los vivientes. Herido por la rebelión del pueblo. Se dispuso con los impíos su sepultura. Oiga, porque Él llevó nuestras iniquidades. Todo eso lo hizo el Señor. Entonces ahora, este mensaje que le trae Isaías en el capítulo 60 y el versículo primero, primeramente al pueblo de Israel, para hablarle de la liberación del cautiverio, es un mensaje de doble referencia que está establecido para la iglesia de hoy y que está establecido para ti y para mí, porque te dice entonces: levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Gloria sea a Dios para siempre. Fíjense, mis queridos hermanos, muchas veces nuestra vida está en el suelo. Los problemas nos tumban. Espiritualmente caemos. Moralmente caemos. La situación de esta tierra nos deprime y nos sentimos con las alas rotas, como que no podemos volar. Pero hoy ya es el último mensaje de este año, ¿verdad? ¿O no? Sí, porque el 31 no tenemos culto. Así que este es el último mensaje de este año, 2020. Hoy Dios tiene un mensaje de esperanza para ti y para mí. Y es que Él te dice claramente: no te quedes en el piso, levántate, porque ya ha venido la luz. Esa luz fue Jesús, que alumbró tu camino, que alumbró tu vida, y que en el día de hoy sigue resplandeciendo. Aleluya. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Sabe qué dice Juan? En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, en compañía con Él, y el verbo era Dios, sustancia, uno con Él. Y aquel verbo se hizo carne, nacimiento de Cristo en el pesebre, y habitó entre nosotros la vida terrenal que llevó. Ahora, escuche esto: y vimos su gloria.
como la gloria unigénito del Padre. ¿Sabe qué significa esto? La gloria que vino Cristo a mostrarnos a nosotros es precisamente la manifestación del único Dios verdadero. Que de la única forma que podemos ver la gloria de Dios es a través de Jesucristo. Y no en un pesebre, no en una cruz, sino en un trono de gloria y entronado en tu corazón y en el mío. Gloria a Dios. No hay necesidad de estar en el suelo. Cuando te dice resplandece, lo que está diciendo es que esa luz que hay en ti se expanda para que brille y otros también la reciban. Incline su rostro, porque es día de gracia, porque es día de gloria, es día de bendición. Levántate, hermano, y resplandece. Que Dios te bendiga.